Y ahora estudiaremos la función inversa. Mi nombre es Mario y te doy la bienvenida a otro video de Todo de Mate. En esta lección 1.7 hablaremos sobre la existencia, dominio y rango de la función inversa. Para el problema inicial tenemos varias cosas que hacer. Bien, lo primero es que nos piden graficar f de x igual a 2x más 2 y la inversa 1 medio de x menos 1 en un mismo plano. Recuerda que este trabajo ya lo hemos hecho en clases anteriores. Luego debemos observar que si el punto A, B está en la gráfica de f, entonces el punto B, A es un punto de la gráfica de la inversa. Observa la simetría de estos puntos. Lo que se ha hecho es cambiar las coordenadas de orden. Aquí aparece A, B, aquí B, A. Ya vamos a ver eso geométricamente qué significa. De hecho, aquí está. Los puntos A, B y B, A son simétricos respecto a la recta y igual a x, que es la recta identidad, la función identidad. Bien, para el literal b tenemos lo siguiente. Sea A, B un punto de la gráfica de f y debemos de demostrar que si f posee función inversa, que se denota así, f a la menos 1, entonces B, A es un punto de la gráfica de la función inversa. Luego, para el literal C, nos piden que grafiquemos la función f de x igual a x al cuadrado. Luego, para cada punto A, B de la gráfica de f de x, nos piden que grafiquemos el punto B, A y que dibujemos la curva que une estos puntos. Por último, la curva que se obtuvo en el literal C nos preguntan si corresponde a la gráfica de una función. Comencemos. Para la parte entonces de la solución, vamos a ocupar la observación que tenemos que el punto A, B y el punto B, A son simétricos respecto a la recta y igual a x. Para ello entonces vamos a observar las gráficas de las funciones. Nosotros ya habíamos graficado a la función f, que era esta recta que está marcada en azul, y también a su inversa, que es la recta marcada en color verde. Bien, lo que hemos trazado aquí en negro, esta recta es la función identidad, es la recta y igual a x. Por eso es que observa que es justamente la diagonal de la cuadrícula. Bien, que sean simétricos el punto A, B, es decir 0,2, significa que están a una misma distancia respecto a la recta y igual a x. Es decir, aquí tengo 0,2 y aquí 2,0. La distancia de este punto a la intersección es la misma que de la intersección al otro punto. Además, el segmento que une el punto A, B y el B, A siempre es perpendicular a la recta identidad. Así entonces observamos que si A, B es un punto que está en la gráfica de la función f, B, A es un punto de la gráfica de su inversa. Bien, para la parte del literal b, lo que vamos a hacer es considerar el punto A, B de la gráfica f. Eso sabemos que ocurre si y solo si este b es la imagen del punto A bajo la función f. Dicho de otra forma, con símbolos matemáticos, se escribe así, que f de A, es decir, evalúo la función en A y me devuelve el valor de b, la segunda coordenada. Bien, entonces, para probar que el punto B, A está en la inversa, lo que vamos a hacer es aplicar la función inversa a esta igualdad a ambos lados, obteniendo entonces esta composición. F inversa evaluada en f de A es igual a f inversa de B. Esto recordemos que es una de las propiedades que habíamos visto ya de la función inversa, que cuando componemos en cualquier orden, la función que nos da es la identidad en el conjunto que corresponde, ¿verdad? Entonces aquí nos da la identidad, es decir, el punto A, y queda igualado a la función inversa de B. ¿Esto qué quiere decir? Que este punto es el que corresponde a la preimagen, que es el B, y la imagen es A. ¿Bajo cuál función? Bajo la función inversa. Bien, por lo tanto, podemos concluir, si A, B es un punto de la gráfica de f, entonces B, A es un punto de la gráfica de la inversa. ¿Qué es lo que hemos hecho en el literal A y B?
En el literal A nos hemos convencido que si el punto A, B está en la gráfica de F, entonces el punto B, A está en la inversa, pero eso de manera gráfica. En el literal B lo que hemos hecho es probarlo de manera completa, ¿verdad? Entonces podemos estar seguros que nuestra conclusión es verdadera para cualquier función, de hecho. Este es un caso particular, este es el caso general. Bien, vamos entonces a pasar a la otra parte del problema inicial. Nos piden que grafiquemos algunos puntos. Bien, esta función cuadrática f de x igual x cuadrado ya la conocemos bien en la parábola que se abre hacia arriba. Entonces, cuando construyes la tabla de valores, lo que vamos a hacer es listar los puntos con las coordenadas invertidas y obtendrás esta lista. Lo que vamos a hacer es graficar estos puntos. Por ejemplo, tenemos el origen, que es el primero, luego 1,1, que es este punto, luego tenemos el 1,-1, que es ese de aquí abajo, luego el 4,2, es este de aquí, y luego el 4-2, este de aquí abajo. Bien, ahora vamos a trazar entonces la curva que une estos puntos. Y así entonces observamos que tenemos a esta parábola que se abre ahora hacia la derecha. Bien, nos preguntan en el literal D que si esta gráfica corresponde a una función, pues observamos que no, porque para que cumpla que sea una función, toda recta vertical debe de cortar al lugar geométrico una única vez, y aquí observamos que lo está cortando pues dos veces, un punto abajo y otro punto arriba. Esto quiere decir que este lugar geométrico definido por intercambiar las coordenadas de la parábola no es una función. Entonces, así es lo que obtenemos en el literal D. La curva que se obtuvo no corresponde a la gráfica de una función, pues hay rectas verticales que cortan en dos puntos a la curva. Bien, así entonces estamos listos para ir a la definición de función inversa. Una función f que va de A en B posee inversa si y solo si es biyectiva. Eso es muy importante, ya lo había mencionado en clases anteriores. De acuerdo a la clase 1.3, una función puede restringirse para que sea biyectiva y así tener función inversa. Claro, por tramos, ¿verdad? En donde se está restringiendo. Bien, si el punto A, B está en la gráfica de la función f de x, hemos visto que el simétrico, intercambiando las coordenadas, es un punto de la gráfica de la inversa, es decir, de f inversa de x. Hasta este momento nosotros entonces sabemos bajo qué condiciones una función tiene inversa y además qué propiedad geométrica tiene la función con la inversa. Bien, ahora veamos entonces el dominio de la función inversa. ¿Qué es lo que debemos saber sobre el dominio y el rango? Pues el dominio de la función inversa es el rango de la función inicial y el rango de la función inversa es el dominio de la función inicial. Eso tiene sentido porque aquí los puntos se intercambian. Significa que el dominio se convierte en el rango y el rango se convierte en el dominio, justamente como dice aquí. Es decir, que el dominio de la inversa, ¿quién es? Es el rango de la función f. Y el rango de la función inversa es el dominio de la función f. Es decir, que tenemos este diagrama. Aquí tenemos entonces que a un x se le hace corresponder bajo la función f una imagen f de x. Es decir, tengo el dominio de la función, que son los x que puedo evaluar en la función f, y en este conjunto tengo el rango de la función, el conjunto de las imágenes. Entonces este es el dato que nos han dado. En la ilustración sería la función que está marcada en color azul. Luego, para la inversa, va al revés. El conjunto de partida, ¿quién es? Es el rango de la función f, es decir, ese es el dominio de la función inversa. Luego entonces va al rango. El rango de la función inversa, ¿quién es? Es el dominio de la función f. Eso es justamente lo que dice aquí, pero con dibujitos. Aquí entonces en la ilustración, la de color verde sería la función inversa. Así entonces hemos llegado a la parte de los ejercicios que están propuestos y vamos a ver la solución de uno de ellos. Vamos a concentrarnos en el ejercicio C
que está planteado al final de la página 126 del libro de segundo año de bachillerato, la segunda edición. Aquí nos piden que determinemos la función inversa, su dominio y rango, y además que tracemos el gráfico de la función y de su inversa en un mismo plano. La función que nos define el literal C es la siguiente: f va desde menos infinito hasta 0, incluye el 0, hasta el intervalo de 0 hasta infinito, incluyendo el 0. De manera que a un x se le hace corresponder su imagen como el cuadrado. Solo le elevamos al cuadrado. Para comenzar a resolver el problema, lo que vamos a hacer es trazar la gráfica de esta función. Observa que esta es una función cuadrática, es una parábola que se abre hacia arriba. Su dominio natural es el conjunto de los números reales, pero aquí no le están restringiendo. Significa que nos vamos a concentrar en el intervalo de menos infinito hasta 0, en las x. Y ahí vamos a trazar la gráfica de esa función que ya es muy conocida para nosotros. Es esta mitad de la parábola. Bien, observamos entonces que el rango efectivamente es el conjunto de llegada que nos muestra el enunciado. En el enunciado nos piden calcular la función inversa de f. Eso significa que va a existir esa inversa si la función f es biyectiva. Y para que sea biyectiva tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Este caso pues lo es, ¿verdad? Es inyectiva porque toda recta que corta la gráfica lo hace en un punto, y también es sobreyectiva puesto que cada recta horizontal que consideramos en y mayor o igual que 0 siempre tiene una preimagen. Significa entonces que esta función es biyectiva, entonces tiene inversa y la podemos calcular. Significa entonces que para calcularla ya habíamos visto, planteábamos esta ecuación, f evaluado en un y igual a x. Bien, entonces calculamos la imagen de y bajo la función f, que es evaluar aquí f de y, ponemos y, es decir que queda y al cuadrado igual a x. Luego el siguiente paso es despejar a la letra y. Entonces extraemos raíz cuadrada, el lado izquierdo me queda y el lado derecho me queda más menos raíz cuadrada. Ahora que ya tenemos esta igualdad, tenemos aquí que concentrarnos en el signo más menos. Tenemos que establecer un criterio para elegir el signo. El criterio es que las imágenes tienen que ser negativas, porque hemos visto que si la función f va del conjunto A en B, entonces el rango de la función inversa es el dominio de la función f. Significa que el rango tienen que ser números negativos. Por eso entonces elegimos el signo menos. Así entonces el dominio de la inversa es el rango de la función y lo tenemos aquí. Y luego el rango de la función inversa, ¿quién es? Es el dominio de la función f. Y así entonces hemos calculado el dominio, rango, hemos determinado si tiene inversa y entonces nos hace falta trazar el gráfico que lo tenemos aquí. Es súper sencillo trazarlo, puesto que es el reflejo respecto a la recta identidad y igual a x de la función f. Es decir, que lo que tienes que pensar es como que si fuera un espejo y lo reflejas. Así entonces podemos terminar el ejercicio escribiendo a la función inversa como debe de ser, ocupando la notación correcta. La función inversa va de el dominio, de su dominio, que es el rango de la función f, al rango, que es el dominio de la función f, de manera que a cada x se le hace corresponder la imagen bajo la función inversa mediante esta regla de asignación, igual a menos la raíz cuadrada de x. Es decir, esta es menos la raíz cuadrada de x. Y así hemos visto la solución a este ejercicio con total detalle para que comprendas cuándo existe la función inversa, su dominio, rango y las propiedades geométricas que tiene. Y por ahora eso ha sido todo. Si te ha gustado puedes suscribirte al canal. Ayuda a que crezca este proyecto compartiendo todos sus videos y dándoles me gusta. Antes de irte no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.